todo punto interesante, de tal manera que la pedagogía de la crueldad consiste en lo siguiente. La han ejercido diversas culturas. De hecho, yo empecé a utilizar ese concepto por primera vez cuando empecé a conocer el arte mexica y previamente otros parecidos en Yucatán, en la península de Yucatán. El asunto era, aparecían imágenes sumamente violentas y luego me di cuenta de que esa cultura que era capaz, varias culturas que habían sido capaces de tener y usar imágenes sumamente violentas, por ejemplo en su casa, a modo decorativo, no eran después de todo tan distintas de lo que ocurría en la romanidad con las escenas sumamente crueles de circo, etcétera. Es decir, propiciar el disfrute de la crueldad. Esto exige una pedagogía, porque lo inmediato espontáneo es la compasión. La compasión no como un sentimiento benévolo al que sufre, no, sino como lo que es la compasión. Es decir, tú ves a alguien padecer e inmediatamente te asustas porque estás compadeciendo. ¿Qué es lo que permite eso? El enorme mecanismo fisiológico de las neuronas espejo, que para eso están, y para hacerte ver y saber qué es lo que siente otro, aunque tú no lo estés padeciendo. Entonces, ¿qué se hace? Dice, ir evitando que aparezca justamente el estremecimiento y que eso se doble de... No, es un disfrute. Quien mejor cuenta esto sin querer es San Agustín, como sabe, una autora que yo tengo un gran aprecio. Sí, se lo tengo, me parece un genio, casi nunca estoy de acuerdo en lo que cuenta, pero vamos, lo sabe contar. Entonces San Agustín cuenta cómo él, claro, una de las cosas que más le costó cuando se hizo cristiano es dejar de ir al circo, a los espectáculos de fieras y gladiadores y de tortura. Porque dice, yo hacía como otros. Yo iba y cuando llegaba el momento más terrible, a veces me tapaba la cara con el manto, dice, y luego retiraba y miraba. Es de, ¿qué? Eso es la pedagogía de la crueldad. La fiesta de toros, voy a ganarme unos enemigos que no tenía, pero... Vamos a por ahí. Enemigos adecuados siempre está bien. Molestar a la gente correcta. Toros, hasta los años 30, incluía que los caballos murieran sistemáticamente despanzurrados y destripados por el pobre toro que iba, porque no llevaban protección. La protección la hizo obligatoria la República. Es decir, a los caballos tienen que ir con protección. Aquello levantó todas las iras hispanas, celtoibéricas e incluso previas, las que hubiera. ¿Pero qué? Entonces esto va a perder mucha esencia. Porque claro, ¿dónde está la gracia? Lo cual te indica que aquellas personas estaban utilizando el espectáculo como pedagogía de la crueldad, evidentemente. Pero esto, digamos que es muy corriente, es decir, más corriente de lo que imaginamos, que muy diversos pueblos y culturas, precisamente para dominar, instruyen directamente en la pedagogía de la crueldad. Los castigos públicos son pedagogía de la crueldad, allá donde existen. Recuerden lo que costó eliminar los castigos públicos. Yo siempre digo, solo hay un divino marqués, es Cesare Beccaria. Su obra de los delitos y las penas fue determinante para entender lo que es la Ilustración y cómo hay que deshacerse de todos los castigos que incluyan desmedimiento, trocear, herir, que eso no puede... Pero recuerden que las penas de muerte eran públicas hasta hace nada. Y lo que es peor, en algunos sitios lo siguen siendo. Es decir, que esa pedagogía de la crueldad, claro que existe. Y además conocemos bien, en este caso, el mecanismo. Es decir, se trata de anular el enorme poder de las neuronas espejo y convertir el estremecimiento de horror en estremecimiento placentero. Es así. De tal manera que yo a tu mano, porque esto ya, pero tuyo es. Sí, no, o sea, por supuesto, esto también lo pone en juego la pornografía, ¿no? Porque va estableciendo un continuo en que los niveles de violencia o de crueldad van aumentando así poquito a poco, de manera que el primero
engarza con lo que ya tenemos normalizado en la sociedad patriarcal, ¿no? Parece que simplemente está mostrando una desigualdad que no estremece a nadie, ¿no? Permitidme la expresión, porque es lo que encontramos en cualquier relación heterosexual al uso, ¿no? Y más ahora entre la juventud. Y de ahí va aumentando, y va aumentando tan de a poco que, claro, a lo largo de la vida de visionado de pornografía de cualquier hombre, pues eso al final acaba calando, por supuesto, y convirtiendo ese primer rechazo, de alguna manera, en efectivamente una excitación, sí, totalmente. O sea, sigue el mismo mecanismo que estos otros que has comentado, por supuesto.